Hola con todos, hoy vamos a resolver este laboratorio de Packet Tracer que se llama División de Subredes. Este laboratorio es el 11.7.5 del módulo 1 de CCNA versión 7. Sin nada más que decir, empecemos con la resolución. Acá nos muestra una tabla de asignación de direcciones que la vamos a llenar más adelante. También nos muestra los objetivos y la situación. Empecemos con las instrucciones. Entonces nos dice parte 1, diseñe el esquema del direccionamiento IP. Paso 1, subred, o hay que hacer un subnetting a esta dirección de red que nos muestra acá en el número apropiado de subredes. Dice, según la topología, ¿cuántas subredes se necesitan? Entonces, según la topología que nos brinda acá, tenemos acá en total 4 LANs y una que conecta los dos routers, ¿no? En total serían 5 subredes. Dice B. ¿Cuántos dispositivos se deben pedir prestado para admitir la cantidad de subredes en la tabla de topología? Ok, entonces para resolver esta pregunta de acá, yo acá he hecho un Excel, la cual tienen todos los cuadros que necesitamos llenar a lo largo de la resolución. Y en este apartado he colocado los famosos números mágicos, ¿no? Que es como le llamo yo, que tienen que tener en cuenta si quieren resolver esta clase de ejercicios. Entonces nos indicaba cuántos bits hay que pedir prestado para admitir la cantidad de subredes de la topología. En la topología nos mostraba que necesitamos 5 subredes y nos daban esta red de aquí. Si se fijan, esta red que nos dan nos da con máscara 24, por lo que no podemos modificar estos tres primeros octetos, pero el último octeto es el que podemos modificar y es de donde nos vamos a prestar los bits. Y como saben ustedes, cada octeto tiene 8 bits. Entonces podríamos prestarnos hasta 8 bits, ¿no? Ya, pero para que cumpla con 5 subredes, tenemos que irnos justamente a estos números. 2 a la 3, o sea, si nos prestamos 3 bits sería 2 a la 3, nos daría 8 subredes. Y este sí cumple, por lo que solo vamos a utilizar 5 subredes y 3 se pueden quedar para una futura expansión de red, ¿no? Los demás también cumplen, pero se pasan demasiado, que sería prácticamente como desperdiciar subredes y desperdiciar bits, ¿no? Que podrían utilizarse para los hosts. Ok, entonces, ¿cuántos bits se debe pedir prestado? Solo 3 bits, ¿ok? Este de acá, que sería 2 a la 3, ¿no? Solo 3 bits. Nos indica C, ¿cuántas subredes se crean? Entonces, bueno, ya dijimos, 2 a la 3 serían 8. En total se crearían 8 subredes. D, ¿cuántas direcciones de host utilizables se crean por subred? Nos indica las direcciones de host utilizables, ¿ok? No hay que confundirse con eso. Entonces, más acá para poder explicar un poco mejor eso, estos son, digamos, los 8 bits del último octeto, de la cual podemos modificar. Y nos habíamos prestado 3 bits. Quiere decir que, por ejemplo, estos 3 de acá ya no se van a poder modificar, porque son los que lo vamos a utilizar para para las subredes, ¿verdad? Entonces esto lo voy a pintar de este color, por ejemplo. Ya. Y solo podemos utilizar esto para los hosts, ¿ok? Entonces, acá igualmente con los números mágicos tendríamos que poner de base 2 elevado a la cantidad de bits que nos sobran. En este caso lo que nos sobran son 5 bits que van a ser para los hosts. Entonces 2 a la 5 sería 32, pero nos dice la cantidad de hosts utilizables. Son 32 direcciones IP que tenemos, pero utilizables siempre hay que quitarle 2. Eso nos da 30 hosts utilizables. Estas dos son, una es para la subred, para la dirección de subred, y la otra es para la dirección de broadcast o difusión, ¿ok? Entonces, solo tendríamos 30 hosts utilizables por cada subred, ¿ok? Luego nos dice nota, si respondió que se necesitaban menos de 25 hosts requeridos, tomó prestados demasiados bits. Vale. Coloque el valor binario de las primeras subredes y las dos primeras subredes se han hecho por usted. Entonces este cuadro de acá yo lo he copiado ya acá. Perfecto. Entonces, y hay que llenar este cuadro, nos indica, ¿no? Estos son de las 5 subredes.
¿verdad? De las 5 subredes que vamos a utilizarla en la topología. Entonces nos decía que las dos primeras ya están hechas efectivamente y tenemos que hacer las demás. Entonces esto de acá empieza con 0, esto es 0, esto de acá en decimal, es 32, listo, hasta ahí. Ahora el siguiente es el de acá. Nosotros solo vamos a poder modificar los 3 primeros bits, que son los primeros bits que nos hemos prestado, acuérdense. Según el cuadrito de acá más arriba de lo que hemos visto, solo este de acá nos hemos prestado 3 bits, ¿ok? Entonces solo podemos modificar esos 3 bits, ¿ok? Y se modifican en orden. Por ejemplo, el siguiente, estos de acá, como son para host, los bits de acá, entonces básicamente estos de acá no podemos modificar. Lo que tenemos que modificar para las subredes, ojo, son los 3 bits de acá. Entonces en orden sería este de acá 1, ya hizo acá. El siguiente sería 1 y acá 0, ¿verdad? El siguiente sería 1, 1 y acá 0. Y el siguiente sería, disculpen, acá sería 1 y acá 0, 0. Y si nosotros lo convertimos a decimal, este de acá sería, para convertir a decimal también sería 2 a la 6, que sería 64. Luego sería 2 a la 6 más 2 a la 5, que sería 96. ¿Sí? Luego sería este de acá 2 a la 7, que sería 128. Esas son las 5 subredes que vamos a utilizar. Ahora nos pide F, calcula el valor binario y decimal de la nueva máscara de subred. Entonces este cuadrito de acá, justamente este de acá, lo he copiado acá abajo. Y nos indicaba que hay que calcular la máscara de subred. Nos daba una máscara de 24, ¿verdad? Pero nos hemos prestado 3 bits para hacer todo este subnetting. Este es el primer octeto, el segundo octeto y el tercer octeto que no podemos modificar. Y acá lo que nos da son los 8 bits del último octeto. Ok, y acá abajo está su representación pero en decimal. Entonces, ese de acá, para saber la máscara, como nos hemos prestado 3 bits, entonces llenamos los 3 primeros bits, ¿no? Con 1 y los demás serían 0. Ok, y esto en representación decimal sería pues 2 a la 7 más 2 a la 6 más 2 a la 5, que sería 224. Ok, si queremos saber así como está acá, con un slash 24, en este caso sería un slash 27, ¿verdad? Porque hasta acá era 24, 25, 26, 27. Slash 27 sería. Pero en decimal sería 224. Ok. Ahora nos dice, ya tenemos la máscara, ya tenemos las subredes. Y ahora nos dice que hay que llenar este cuadro de acá con todo lo que nos especifica, ¿no? La dirección de subred, la primera dirección de host utilizable, la última dirección de host utilizable y la dirección de difusión o de broadcast. Con todas las subredes que necesitemos. Dice nota, es posible que no utilice todas las filas. Entonces, acá está ese cuadrito de ahí. Y vamos a hacer unas 2. Y de ahí voy a poner pausa al video y lo voy a completar por mi cuenta, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta de la primera subred, o sea, sería este de acá, la dirección de red, o en este caso dirección de su red sería esa, ¿no? 192.168.100.0. Listo. La primera dirección de host utilizable sería la 192.168.100.1, ¿ok? Y la última sería antes del broadcast.
Porque la última en sí sería la de broadcast, pero no se puede utilizar porque va para broadcast. Pero justamente acá nos dice la última dirección de host, pero utilizable. ¿Ok? Y la última sería la antes de esta, ¿verdad? Porque acá ya empieza la siguiente subred. O sea, sería la punto 31. O sea, sería esto de acá. La punto 31 sería para la broadcast, que es la última. Y la punto 30, que es una antes de esta, sería la última, pero utilizable. ¿Sí? Esta es la última, pero que no se puede utilizar. Y esta es la última que sí se puede utilizar. Continuamos con el siguiente, entonces sería la siguiente subred sería 192.168.100.32, ¿sí? Ahí inicia su dirección de subred. Luego sería la primera dirección utilizable, sería la 33. Y la última no utilizable sería la .63. ¿Ok? Entonces sería la .63, que sería la no utilizable, o sea, para broadcast. Y la última utilizable sería la 62. Y así para las demás lo voy a llenar en un momento. Listo, entonces acá ya lo he llenado todo. Y bueno, he hecho básicamente lo mismo que hicimos en las dos primeras. He hecho lo mismo para las siguientes. Si se fijan, hay 8 subredes que son justamente las subredes que hemos calculado, ¿no? Que nos iban a dar 8. Pero de las cuales pues solo utilizamos o solo vamos a utilizar las 5 primeras, que son las 5 subredes que nos brinda la topología, ¿no? Pero acá están las 8 subredes igualmente. Vale, entonces ahora nos dice paso 2, asignar las subredes a la red que se muestra en la topología. Entonces vamos a asignar, y para asignar vamos a completar justamente el cuadro de acá, ¿no? Que es el cuadro principal de arriba. Entonces nos dice, asigne la subred 0 a la LAN conectada a la interfaz gigabit 00 del router 1. Entonces, primero tenemos que identificar quién es la gigabit 00. En la topología, si se fijan, el router 1 es el de arriba y la gigabit 00 es justamente el de arriba. Listo, entonces a este nos dice que hay que asignarle la subred 0. Ok, la subred 0 a este de acá. Luego nos dice asigna la subred 1 a la LAN conectada a la interfaz gigabit 01, que es la otra de acá abajo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso hay que tener en cuenta, pero para llenar todo esto de acá tenemos que pasarnos al paso 3, que dice documentar el esquema de direccionamiento. Justamente es este de acá. Dice complete la tabla de direccionamiento con las siguientes pautas. Asigne las primeras direcciones IP utilizables, ojo, al R1, o sea al router 1, para los dos enlaces LAN y el enlace WAN. Entonces ahora sí vamos a llenar. O sea, tenemos que utilizar las direcciones utilizables, las primeras para gigabit 00, gigabit 01 y la serial 000. ¿Sí? Porque también nos dice el enlace WAN. Entonces, para este de acá arriba, si se fijan en lo acá más arribita nos decía que para la gigabit 00 teníamos que asignarle la subred 0. Entonces, la subred 0 es justamente este de acá. O acá también lo podemos ver. La subred 0. La primera dirección utilizable es este de acá. Así que lo voy a copiar. Y esa sería para la interfaz gigabit 00 del router 1. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos indica ahí? Luego, para la otra interfaz que es la gigabit 01, que nos decía que es la subred 1. ¿Ok? Entonces, la subred 1 y la primera dirección utilizable es este de acá, por lo que voy a copiar este de acá a la gigabit 01 del router 1. ¿Ok? Y luego nos indicaba que también para el enlace WAN, o sea, también la primera dirección utilizable, pero para el enlace WAN
Si se fijan, nos dice que para el enlace WAN hay que utilizar la cuarta subred. Entonces la cuarta subred era este de acá, cuarta subred, y la primera dirección utilizable es este de acá. Lo voy a copiar y es este de acá, del router 1. Listo, perfecto. Luego nos dice asigne las primeras direcciones IP utilizables al router 2. Y hay que asignar la última dirección IP utilizable al enlace WAN. Entonces al router 2, igualmente al router 2 tenemos una gigabit 00, una gigabit 01 y una interfaz WAN serial 000. Ok, entonces para el router 2, acá está el router 2, para la gigabit 00 hay que asignarle la subred número 2. Entonces la subred número 2 es esta de acá y nos indicaba la primera dirección de host utilizable, ¿sí? Entonces copio este de acá, acá, listo. Igualmente para la gigabit 01, si se fijan nos decía que para la gigabit 01 del router 2 hay que asignarle la subred 3. Entonces la subred 3 es este de acá, la primera dirección utilizable es este de acá. Perfecto. Y acá nos decía que hay que asignar la última dirección IP utilizable para el enlace WAN, ok, del router 2. Entonces, del router 2, del enlace WAN, en el router 2 como en el router 1 se utiliza la subred número 4, pero en este caso nos indica que hay que utilizar la última dirección utilizable, ¿sí? Que vendría a ser de la subred número 4, este de acá, ¿no? Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá, que es la última. Correcto. Ahora nos dice asigne la segunda dirección IP utilizable a los switches. Entonces hay que fijarnos a quién pertenece el switch. El switch 1 pertenece a la gigabit 00. Entonces la gigabit 00 era la subred 0 en nuestro cuadrito. La subred 0, la primera dirección utilizable era la 100.1 y como nos dice que hay que asignar la segunda dirección IP al switch, la siguiente sería la 100.2, ¿ok? Entonces esto lo voy a hacer más rápido, voy a pausar el video y lo voy a llenar, ¿ya? Listo, estas son las direcciones de los switches. Entonces si se fijan es la siguiente de cada interfaz, no gigabit. Por ejemplo, del switch 1 que pertenecía a la gigabit 00, la siguiente sería la 100.2. Del switch 2 sería la 100.34, que es la que continúa, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora nos indica asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts. Igualmente la última dirección utilizable para PC1, PC1 también pertenece a la interfaz gigabit 00, o sea, este de acá. Y este de acá pertenecía a la subred 0, ¿sí? Entonces la última dirección utilizable vendría a ser esta de acá. Y esa nos dice que hay que asignarle a la PC, a las PCs, ¿no? Igualmente voy a llenar de los otros, de las otras PCs. Listo, entonces estas serían las últimas direcciones en cada subred a quien pertenece a cada PC, ¿no? PC1 de la subred 0, PC2 de la subred 1, PC3 de la subred 2 y PC4 de la subred 3, ¿no? Entonces, ya hemos completado esta parte de acá. Nos faltaría completar la máscara de subred. La máscara de subred para todos en este caso es el mismo, o sea, es este de acá, 224. Sería 255.255.255.224, ¿sí? Listo. 224, ¿no? Para todos sería la misma máscara de subred. Y el gateway predeterminado, en este caso el router, las interfaces del router es el gateway predeterminado, por lo que estos de acá no tiene un... O sea, el gateway predeterminado es básicamente su dirección IP, por lo que le voy a poner NA, de que no existe. Igualmente acá, NA. Pero acá sí debe tener un gateway predeterminado, que es la interfaz de cada
a dónde pertenece, ¿no? Cada dispositivo. Entonces esto se va a repetir para esto de acá también. Porque PC1 pertenece a la Gigabit 00 y así, ¿no? Gigabit 01 y tal. Entonces ya estaría lleno el cuadro. Por lo que ahora solo nos queda configurar todo. Nos dice asignar las direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad. La mayor parte de la asignación de direcciones IP ya está configurada en esta red. Implementa los siguientes pasos para completar la configuración de direccionamiento. El enrutamiento dinámico EIGRP ya está configurado entre R1 y R2. Entonces nos indica configurar las interfaces LAN en R1. Dice configure ambas interfaces LAN con las direcciones de la tabla de direcciones. Entonces tenemos que configurar en R1. Nos vamos a R1. Nos vamos a la CLI. Ponemos Enter. Y ponemos Enable para habilitar. Y ponemos conft para habilitar la configuración global. Entonces, dice configure las interfaces para que los hosts de las LAN tengan conectividad con la puerta de enlace predeterminada. Correcto, entonces ponemos, ingresamos primero a la interfaz Gigabit 00, ponemos interfaz Gigabit 00 y ponemos la IP, ¿no? Que le pertenece, IP address, y nos vamos al Excel, acá lo va a colocar, y en R1 la Gigabit 00 tiene esta dirección IP, por lo que es 192.168.100.1, 255, 255, 255.224, que es la máscara de su red. Ponemos no shutdown para habilitar ese enlace. Y listo. Ahora nos vamos al siguiente, que es la Gigabit 01. Ponemos la dirección IP, que es la 100.33, con la misma máscara de su red. Y también lo habilitamos con no shoot. ¿Ok? Nos vamos a la serial 000 y colocamos la dirección IP que nos indica ahí, que es esta de acá, 192.168.100.129, y la máscara de su red, que es la misma, y lo habilitamos también. Correcto. Entonces, si se fijan, también se está poniendo verdecito, por lo que ya está convergiendo. Ok, ahora nos dice configure el direccionamiento IP en switch 3. Entonces esto lo cerramos, nos vamos al switch 3, nos vamos a la CLI y ponemos enable para habilitar el modo exec privilegiado. Enable, listo, configure terminal para habilitar el modo de configuración global. Y ingresamos, nos dice configure la interfaz VLAN 1 del switch con direccionamiento y el gateway predeterminado. Entonces entramos a la interfaz VLAN 1 y le colocamos una dirección IP, en este caso del switch 3. Nos vamos al Excel del switch 3, es este de acá, esta dirección de acá. Lo va a copiar. Y tiene máscara de subred 255.255.224. Ok. Le colocamos, lo habilitamos con unos shutdown. Listo, salimos de acá y le colocamos el gateway predeterminado, ¿no? En este caso su gateway del switch 3 es este de acá. Lo voy a copiar. 192.168.100.65, enter y listo. Nos vamos a las instrucciones nuevamente y acá. Y nos dice que hay que configurar la PC4 también. Cerramos esto, nos vamos a PC4, nos vamos al desktop IP configuration y colocamos la dirección de la PC4. En este caso es la 192.168.100.126, máscara de su red que termina en 224, y el default gateway, que es la 192.168.100.97. Sí, listo. Listo, ya está configurado también la PC4 y hay que verificar la conectividad.
Entonces podemos verificar ingresando, digamos, a la PC4 en el command prompt y ponemos ping 192 y vamos a utilizar, por ejemplo, que envíe un ping al router 1. Por ejemplo, esta dirección IP. Entonces voy a pegar esta dirección y es correcto. Vamos a enviar un ping de la PC4 a la PC1 igualmente. La PC1 tiene una dirección 100.30. Vamos a esperar. Y es correcto. Bueno, ya estaría todo. Igualmente vamos a verificar si ya está todo. Check results. Y sí, ya estaría todo. Bueno, eso sería todo. Voy a estar subiendo más resoluciones de otros laboratorios de Packet Tracer. He estado un poco ausente estos últimos días, un mes prácticamente, pero ya voy a venir con más resoluciones. Es un gusto, espero que se cuiden y nos vemos en otro video. Chao, chao.